Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Le agradezco mucho que nos siga a través de la televisión, por supuesto, nuestras plataformas de internet y, bueno, por la radio, naturalmente. Seguimos con la información. Fíjense que en el mes de abril de este año que termina, tuvimos una intensa dosis de política. Por un lado, el presidente se organizó con su mayoría una revocación de mandato. En principio, el mecanismo de revocación de mandato es algo que los ciudadanos tienen dispuesto, caso de que consideren que el gobierno no está a la altura o no está cumpliendo con lo que consideran era el contrato que se estableció en las urnas. Aquí en México, pues todo funcionó al revés. El presidente fue quien convocó su propia revocación y enredaron de tal manera las cosas que parecía una ratificación más que una revocación. Se organizó con el apoyo del aparato del Estado, vimos a gobernadores, despliegue publicitario, pues así como en los viejos tiempos del revolucionario institucional, apoyando al presidente, una revocación de mandato que no tuvo absolutamente ningún efecto en la vida política ni institucional del país. Es decir, nos gastamos más de 3,000 millones de pesos, una querella enorme con el INE, porque dijo para hacer la revocación, esta especie de kermés presidencial, necesitamos 5,000 millones. Finalmente, bueno, pues terminó en las condiciones en las que usted probablemente recuerda, no se hicieron todas las, o no se convocaron todas las casillas electorales, y bueno, pues la pregunta fue procesada de una manera más directa. Por tanto, sí tuvimos un mes dominado por esa celebración, autocelebración del Ejecutivo sobre su propia persona, y pues, finalmente su mandato continúa, y lo único que ocurrió fue, bueno, pues toda esta movilización. Fue también un mes complicado porque apostó a que una de sus reformas, la eléctrica, pasara por la aduana constitucional. Finalmente, ni la, en este caso eléctrica, ni la electoral pasaron por el sedazo del legislativo en materia de reforma constitucional, y se constituyó como la primera gran derrota del presidente. Para el revolucionario institucional, este era un punto de ruptura. A partir de ahí, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, sería objeto de múltiples persecuciones, particularmente por la gobernadora de Campeche, quien, utilizando espionaje y todas las artes políticas, las legítimas y las ilegítimas, fue golpeando al presidente nacional del PRI, que posteriormente, ya en la reforma que tenía que ver con la ampliación, un transitorio para ampliar la presencia de la Guardia Nacional, se alineó con Morena, y tuvimos pues el voto en primor en esa reforma constitucional, que fue la única que progresó. Por supuesto, otro de los temas importantes que tuvimos en ese mes y a lo largo de todo el año fue la postura mexicana sobre el tema de las armas ligeras. El plantearlo en tribunales norteamericanos permitió primero en Boston, en Massachusetts y posteriormente en Arizona, trabajar en el ámbito legal. Permitía que sectores cercanos de los Estados Unidos a esa tesis mexicana de que hay que controlar más, tener un seguimiento, trazabilidad de las armas, sigue siendo fundamental para los dos países. México impulsó mucho ese tema, a pesar de que las armadoras se defendieron como gatos boca arriba. El esfuerzo mexicano tuvo ciertamente frutos, por lo menos en el ámbito de lo que es una nueva narrativa hacia dónde se debe mover el paradigma de seguridad en toda América del Norte. Le prometo que hablaremos de todo esto con todo detalle, y vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Bueno, y seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida al periodista y escritor Gerardo Ochoa. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Un saludo a tu auditorio. Con el gusto de estar en tu programa, como siempre. Oye, había un gusto enorme que aceptes la invitación. Había una enorme expectativa este año, porque íbamos a tener una reunión de ministros de cultura, una reunión de la UNESCO en México, una reunión que tuvo lugar finalmente en septiembre y generó, pues, como digo, muchos comentarios. El presidente no acudió, y me encantaría que iniciáramos la conversación por ahí, si te parece bien, Gerardo. Vamos, por supuesto, a revisar todo el sector cultural, pero ¿qué opinas de esa reunión de Mundiacult, que después de 40 y tantos años se celebró nuevamente en México? En efecto, después de 40 años, esta misma reunión volvió a celebrarse y en el mismo país.
es decir, en México. Em, Le veo básicamente dos problemas. La agenda que se planteó hace 40 años no se le dio continuidad. Inclusive la propia UNESCO, en alguna de sus múltiples otro tipo de reuniones, señalaba que no se había dado seguimiento a lo que se había planteado en aquella ocasión. Uno de ellos era el enlace entre la cultura y los migrantes. El tema que se ha vuelto, pues, de una alta gravedad en las últimas décadas, o al menos, o en la última década, y era un planteamiento que ya hacía desde hace 40 años con mucho tino la UNESCO, los ministros de Cultura de ese momento. Y en esta ocasión ni siquiera se abordó el tema tampoco fue abordado. Volvió a señalarse, en efecto, que las guerras son un flagelo para el patrimonio cultural, cosa que ya se había señalado también desde hace 40 No años. hace falta reunir a 150 ministros para decir eso, ¿no? Exactamente. Yo creo irónicamente. Exactamente. Yo creo que ese es el principal problema, porque no ha asumido la UNESCO que tienen que ser acuerdos vinculantes. Es decir, que se tienen que establecer compromisos de índole legal entre los países. Simplemente son acuerdos que se mueven a partir de los propios países como tales. Sucede lo mismo que observamos con los acuerdos de cooperación educativa y cultural entre México y cualquier otro país. Ya. Al final de cuentas, ahí viene todo ello. Viene promoción de cine, defensa del patrimonio, combate al mercado negro, promoción de las culturas indígenas, todo lo que debe incluir un programa de cooperación entre una nación y otra. Sin embargo, todo depende del interés o del agregado cultural o del embajador en turno o embajadora. No hay, digamos, un seguimiento, no se convierte en un mandato. Y esto sucede con este tipo de reuniones de ministros que en efecto uno acaba pensando que, pues, como bien dices, sin necesidad de ser irónico, pues no es necesario que se reúnan para suscribir en lo cual ya todos de entrada estamos de acuerdo. Yo creo que esa fue la gran flaqueza. Convertir la cultura en un ODS, un objetivo de desarrollo sustentable, ayuda en la agenda post-2030, es decir, ubicarla en otro, digamos, en otro nivel y, por supuesto, darle más relieve. Y al mismo tiempo aprovecho para preguntarte la situación de nuestro país. El presidente no acudió. Yo creo que mandó una señal política importante, es decir, la cultura no es una prioridad de este gobierno. Gerardo. En efecto, el presidente no acudió, pudo haber enviado unas palabras que pudo haber leído su representante, cosa que tampoco hizo. Oye, Gerardo, pues si yo voy a verte de, no sé, de Marruecos o de Madrid o donde vaya, moverte del Palacio Nacional al Auditorio tampoco hace falta mucho, ¿no? Es decir, el no ir hubiese sido un mensaje, en este caso mandó a su señora, que fue la portavoz del presidente, pero es todo un mensaje político, ¿no? El que no acudiera. Y la señora ya asumió que no es primera dama, entonces no tiene ninguna representación, digamos, oficialmente. Y habló como ella, habló como Beatriz Gutiérrez Müller. Sí, básicamente los dejó plantados. Luego el hecho de que la señora secretaria presentase, no se sabe si como parte de la agenda del protocolo o no, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, acabó volviendo aquello como un acto de tinte de precorcholata en precampaña. En fin, todo fue francamente muy desaseado. Los periodistas se molestaron mucho porque hubo un total desorden a la hora de la cobertura y de los materiales informativos. Estaba pues concentrada la actividad en el Auditorio Nacional, pero había mesas de relieve también en el Centro Cultural Los Pinos, en las distintas universidades. O sea, fue un aluvión de eventos al cual no había manera de hacer una cobertura sistemática, ponderada,
y que Y no es llegó a para todo nada. efecto práctico el evento internacional más importante que tendrá México en esta administración, ¿no? Se sumaron dos eventos paralelamente. La reunión de la Asociación Panamericana de Museos, donde tampoco se trató la grave circunstancia en la que se encuentran los museos de México. Esta reunión fue coordinada por el INAH, y también la reunión de la IASA, que es la Asociación Internacional que vela por los archivos sonoros en el mundo. Tampoco se tocó la grave situación en la que se encuentra la Ya. Fonoteca Nacional, y ese evento fue coordinado y presidido por el entonces director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, quien ahora pues ya es director de Canal 22 y le acaban de dar hasta un premio de periodismo. Entiendo que pues no a él, sino que Canal. al canal como tal, ¿no? Pero le corresponde a él recibirlo. Creo que ha sido una oportunidad perdida, y creo que, vuelvo al punto, una de las grandes flaquezas de la UNESCO como tal es que sus acuerdos no sean vinculantes. Ya. De esa manera Ujú. no se puede avanzar en Oye, ningún. no se puede avanzar. Para avanzar en la conversión te pregunto, dos estampas. Uno, le echo un vistazo al presupuesto y veo que cultura no crece mucho en el presupuesto. Este año como que se mantienen los mismos niveles, y le echo un vistazo a mi ciudad, la ciudad capital, desde donde mando un saludo a quienes nos ven en todo el país, y veo Chapultepec que he hecho un lío. Entonces digo, a ver, si ligo el tema del presupuesto con el tema de Chapultepec, buena parte del esfuerzo presupuestal de este gobierno en materia de cultura está centrado en la obra de Chapultepec. Yo veo pues construcciones por aquí y por allá, pero sigo sin ver un proyecto, Gerardo, vertebrado, bien planteado, y sobre todo en vías de que pues lo veamos pronto, ¿no? Y sea para el disfrute de capitalinos y quienes nos visitan. ¿Cómo ves ese expediente? Ese proyecto lo planteó la secretaria en su documento El Poder y la Cultura, y está planteado en el Programa Nacional de Cultura, Uh-huh. y que simplemente no se ha cumplido. Destaco algunas cuestiones que están en los dos documentos. En los dos documentos se habla de estrategias de inversión y mecenazgo para beneficiar industrias culturales y empresas creativas. Eso no ha sucedido en 4 años. La coyuntura ideal, y además de que no se necesite ningún tipo de coyuntura, era la pandemia. No recibieron ni siquiera apoyos, fondos de emergencia para sobrevivir en esa circunstancia. También se plantea en ese documento, y está en el Programa Nacional de Cultura publicado en el Diario Oficial, que los empresarios de cultura, galeristas, teatreros, libreros, requieren esquemas fiscales y financieros que pasan por créditos blancos de la banca de desarrollo, que deberían diseñarse conjuntamente con las secretarías de Hacienda y de Economía. Tampoco se ha hecho. Es decir, ya no se hizo. La secretaria planteó también en ese documento que se tendría que crear un fondo de contingencia, o sea, un fideicomiso, para los desastres relativos ocasionados, para los daños ocasionados por desastres naturales, por los daños ocasionados en el patrimonio cultural, para que no fuera solamente el Fonden que cubre los desastres naturales, y de ese fondo, más el seguro que tenía el INAH con Banorte, que acabaron en pleito, y Banorte canceló el seguro. La secretaria había propuesto la creación de un fondo especial, de un fideicomiso. Como vimos, lo que sucedió fue todo lo contrario. No se creó y se cancelaron los 6 fideicomisos. Otro punto también que destacó en su reunión de embajadores y cónsules a principios de 2019, donde dijo que la cultura nunca volvería a ser un accesorio como lo había sido antes, etcétera, etcétera, frase que se volvió ya legendaria, era que más que crear nueva infraestructura, y aquí me enlazo con el tema Chapultepec, por lo que había que apostar es por darle mantenimiento a la infraestructura
existente. Son palabras de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, ante los embajadores y cónsules de México en enero de 2019. ¿Qué sucedió? Pues que el proyecto cultural fue anunciado por el presidente, que es una obra ubicada en la Ciudad de México, el proyecto Chapultepec, que sabemos es un proyecto de desarrollo urbano vial que va a elevar la plusvalía de la zona, va a conectar las distintas zonas del bosque, le están dando una remozadita a varias cosas que ya estaban allí perdidas y las presentan abandonadas y que presentan como nuevas, y que tendrá una nueva cineteca, que siempre es bienvenida, dado que la Cineteca pues, es de las pocas instituciones que en México han mantenido siempre una gran calidad y un gran nivel y han generado mucha... es una institución muy carismática entre el público. Va a haber una bodega para el IMBAL, que ya la necesitaba. Eso es definitivamente un proyecto importante. Pero pues también tienen un museo del maíz, un museo a Lázaro Cárdenas. Quieren hacer esto... Todavía no se sabe si Gabriel Orozco va a lograr hacer o no su pabellón en el Jardín Botánico. Ya se da casi por descartado, pero nunca se sabe. Y la inversión al momento, la principal inversión ha sido en conexiones viales. El teleférico y conectar las distintas... El teleférico. Oye, pero el bueno, dinero... mucha gente se ha preguntado si esa zona que ya tiene un equipamiento museístico tan importante requería esa inversión, pero bueno, en este caso se decidió que así fuera. En otros ámbitos, déjame preguntar sobre un tema en el que tú tienes además experiencia personal, la proyección exterior de México. Sabemos que hubo ahí un conflicto, el que era director del tema salió de Cancillería después de un escándalo ahí en medio del agregado cultural, director del Instituto México en España. En materia de proyección externa de México, hablando del ámbito cultural, ¿qué valoración tienes, Gerardo? Hasta antes de la salida del doctor Márquez, Enrique Márquez, se habían creado 30 regiones, o sea, las distintas embajadas y consulados se habían agrupado en 30 distintas regiones para que trabajaran conjuntamente y fueran conectadas además por una suerte de plataforma digital. Eso está totalmente parado. Y las embajadas dejaron de recibir el presupuesto. Me acabo de enterar la semana pasada que inclusive el piso 4, el emblemático piso 4 del edificio de Avenida Juárez, donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores, es donde se encuentra todavía la dirección ejecutiva pero les han quitado la mitad del espacio. O sea, ya les redujeron el espacio dentro del propio piso 4 y ese es, bueno, pues, indicativo de que no está siendo ni mucho menos una prioridad. Se quedó detenido el proyecto, no se nombró oficialmente a un sucesor y seguirá así la situación. Con los embajadores con los que he tenido el gusto de poder conversar, me han dicho que han tenido que, pues, literalmente rascarse con sus propias uñas, inventarse proyectos, tratar de conseguir películas que les manden por DVDs, hacer algunas conferencias, artistas que estén cercanos, en otros países invitarlos para que puedan dar algunas charlas en universidades. Entonces, digamos, he improvisado algo más bien casero. Con lo que se pueda, ¿no? Con lo que se pueda, y que no va a dejar, y que no va a reflejar ni mucho menos lo que en 2 documentos dejó planteado el doctor Márquez, tanto el primero como el segundo año de su gestión. Eso está también muerto, y si consideramos que también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la diplomacia cultural vivió un momento ingrato, que en su momento glosé a detalle, podemos decir que llevamos 12 años sin diplomacia cultural, que vamos a cumplir 12 años sin una estrategia de diplomacia cultural. Es gravísimo
Ya. Oye, la relación con el cine es un asunto de divismo, de dinero, todo este pleito de los Arieles, del Toro, diciendo, a ver, si no hay dinero lo pago yo. Ubícame, nos quedan unos 4 minutitos, pero ubícame en ese tema y vamos cerrando, mi querido Gerardo. El tema del cine, pues es el tema de la industria cultural y como tal, ni a la del cine, ni a la del libro, ni a ninguna otra se le apoyó. En agosto, por ahí de agosto, varios cineastas suscribieron una carta donde le reclamaron a la secretaria en los fondos prometidos no habían llegado y que había unas 5 decenas de proyectos detenidos. Eh, el incidente más reciente, en efecto, es lo del Ariel, que recibía un recurso para organizar el certamen y que dejó de recibirlo. La Secretaría de Cultura le ha pedido a la academia que pues participe en alguna de las convocatorias y a ver cuántos recursos le dan, y por eso se armó también este conflicto mediático. Esta crisis se debe definitivamente a la falta de apoyo a las industrias culturales y a que no se cumplió con todo aquello que se prometió en el Plan Nacional de Desarrollo, de créditos para el crecimiento, de proyectos conjuntos con la Secretaría de Economía y de Hacienda. Eso es lo que se vive en la industria del cine, lo que se reporta también en la industria editorial durante la Feria del Libro de Guadalajara, en los documentos que presentó la CANIEM y la situación en general de la industria cultural en México. Son Y ahora 6 años perdidos nuevamente. Ahora que dices lo de la FIL, pues ha metido hasta la partidización ahí, ¿no? Que si vas a la FIL estás en favor de una opción o si eres crítico del gobierno, en vez de que tenga su especificidad, su autonomía, el espacio, digamos, de la industria, en este caso editorial y toda la discusión, no solo de literatura, sino también de ideas, Gerardo. Hay que celebrar la capacidad de resistencia de la FIL a los embates que le llegan desde la presidencia de la República. Su retorno a la actividad presencial es exitoso. Van a empezar a absorber poco a poco las pérdidas que tuvieron durante los años de la pandemia. Y en este contexto también yo quiero mencionar la primera Feria Internacional del Libro realizada en Monterrey y que preside Consuelo Sáizar. También fue una feria con una gran capacidad de convocatoria a nivel de editoriales y a nivel de figuras de la vida intelectual y cultural de México, y que sí movilizó socialmente, que era por lo que apostaba la ex titular del CONACULTA, al sector de Nuevo León. Creo que son 2 ejemplos de proyectos que al margen de los desatinos de la política cultural en México están demostrando que sí se pueden hacer las cosas si se logra, si se tiene la paciencia suficiente, si se tiene visión. Celebro lo de Monterrey definitivamente y el retorno de la Feria del Libro de Guadalajara, la emblemática FIL de Guadalajara. Finalmente, un minuto más. ¿Tú te imaginas que en el marco de la relación del bicentenario de la relación México-Estados Unidos podríamos, digamos, desarrollar una agenda cultural, una agenda de política cultural más allá de un par de conciertos o elementos de circunstancia, Gerardo? En la relación con Estados Unidos mencionas. Sí, bueno, precisamente ese era el punto. Sobre, todo el 23, tejer mucho el debate, qué hacer, por ejemplo, con pues toda la comunidad mexicoamericana, que son importantísimos. Además, hay toda una cultura ahí que para muchos de nosotros es desconocida. Gerardo. Era uno de los proyectos por los que apostaba también el doctor Márquez. Varios de estas regiones culturales se encuentran en Estados Unidos. Porque alrededor de 50 consulados están ubicados en la gran mayoría, el 95% de los consulados o el 90% están ubicados en Estados Unidos. Entonces estaban también agrupados por regiones. Pero si no hay presupuesto, yo no veo de dónde. Ya. Porque el otro día leía, mi querido Gerardo, que el primer país por número de habitantes hispanohablantes es el nuestro.
pero el segundo es Estados Unidos, y buena parte son compatriotas nuestros. Algo habrá que hacer en materia cultural con ellos, ¿no? Sí, y yo creo que no iba mal al principio la propuesta que planteaba el doctor Márquez, pero que incluso estaba planteando un sistema de radio y de televisión hispano que se iba a nutrir de los contenidos de las radios y las televisoras de allá. Ya. Obviamente con un consejo editorial que iba a juntar esto, el otro, acuerdos y demás, una cosa que había que echarle mucho escritorio y mucho lobby, pero no sonaba nada mal tener un sistema de esa envergadura. Pero si ya vimos que redujeron el piso 4 a la mitad, no sé qué habrán puesto allí. A lo mejor tampoco está tan mal, tú imagínate los medios públicos, también sobre eso te quería preguntar, medios públicos pues se han convertido en difusores de la mañanera y cuando termina la mañanera, un programa que comenta la mañanera, Gerardo, yo no sé si los medios públicos estaban llamados a ofrecer otros contenidos dados a la diáspora, dirán, no, muchas gracias, eso es para consumo nacional, Gerardo. Pues no, definitivamente, incluso tenían una característica, al margen de que el Canal 11 tenía un perfil muy claro relacionado con el Instituto Politécnico Nacional y era su canal cultural, y al margen de que el Canal 22 es resultado de que los intelectuales, cuando vieron que se iba a privatizar ese canal en el sexenio de Salinas, se congregaron para solicitar que no se privatizara y se volviera canal cultural. Es José María Pérez Gay, ¿no? José María Pérez Gay, que fue su primer director y que tuvo enormes reconocimientos a nivel internacional durante ese primer periodo. Carta cuyos firmantes congregaron Héctor Aguilar Camín y Carlos Monsiváis. Bueno, al margen de que esos dos, por naturaleza, tienen que ser estrictamente culturales, el resto del sistema de radio y televisión pública tenía por origen una vocación cultural social. A veces los contenidos ciertamente eran bastante aburridos y se ocupaba un espacio, sí, para pasar pues, los discursos del presidente. Ya cuando uno empezaba a oír el himno nacional, ya sabía que era la medianoche, en fin, sucedían ciertas cosas que formaban parte de nuestro imaginario social. Pero ahí uno podía ver buen cine, oír conciertos. Había obviamente, lamentablemente no había la audiencia porque ese tema del rating nunca se ha podido superar, nunca ha habido una estrategia adecuada, pero usarlos como propaganda política es la primera vez del que yo tenga conocimiento en la historia moderna de México que sucede, y es lamentablemente una pena porque habría que hacer un estudio también del rating que están teniendo este sistema que a todas luces es un mecanismo de propaganda política del presidente, ni siquiera de los proyectos de Estado. Es la mañanera y después el programa que comenta la mañanera, lo cual es ciertamente muy llamativo. Gerardo, se nos acaba el tiempo, te mando un gran abrazo, te deseo un año espléndido. Igualmente, Leonardo, un gran abrazo, un año espléndido para ti y para tu auditorio. Gerardo Ochoa Sandy, para fortuna nuestra, hoy comentando y pues todos los temas del sector cultural. Vamos a una breve pausa, volvemos. Facebook, Lercio. Bueno, pues hoy vamos a conversar con Héctor de Mauleón a propósito de los dos más recientes volúmenes de su ciudad oculta, un gran observador de la ciudad. Le recuerdo que a Héctor de Mauleón le debemos La ciudad que nos inventa, las crónicas de 6 siglos, un libro precioso, El derrumbe de los ídolos, que también son crónicas de la ciudad, en las que se ha venido ya especializando, como le digo, van 4 tomos, y ahora pues tengo la fortuna de saludar al escritor y periodista Héctor de Mauleón. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, antes de hablar de ti, déjame levantar una copa, la tengo llena de agua, no otra cosa, pero creo que el maestro Matos se merece el reconocimiento que ha recibido efectivamente en Asturias, pues el reconocimiento de todo el país. Creo que es un gran día para México, Héctor.
Sí, así es una persona a la que le debemos el conocimiento del pasado. Sin esta persona no sabríamos de México Tenochtitlan todo lo que hoy sabemos, todo lo que sigue apareciendo enterrado debajo de la ciudad. Es una brecha que él abrió, es un camino que él nos mostró y que ha seguido recorriendo espléndidamente. Oye, parte de lo que imaginaba Pacheco, ¿no? Cuando uno pensaba que hay debajo en la ciudad, Mats Moctezuma nos ha enseñado, entre Mats Moctezuma y tú nos han enseñado también buena parte de lo que hay debajo de la ciudad y de lo que imaginábamos, ¿no? Qué visionario Pacheco. Él escribe el primer cuento que ocurre en el metro, el primer cuento que toma como escenario el metro 3 años después de su inauguración y adelanta que en esos túneles pueden estar escondidos los vestigios de Tenochtitlan que siguen vivos. Y eso se confirma unos años más tarde cuando unos empleados de la Compañía de Luz levantan una coladera, una alcantarilla y encuentran a la Coyolxauhqui y unos metros más adelante comienzan a aparecer las escalinatas del Templo Mayor. ¿Qué te decía el maestro Pacheco? Mira bien la ciudad, porque no sabes si va a seguir ahí, pero mira hacia abajo porque quién sabe qué maravillas podrá tener Héctor. Sí, es una de las grandes enseñanzas y uno de los grandes legados de José Emilio Pacheco. Yo creo que José Emilio dedicó su obra a regenerar la memoria, a entender que en esta ciudad todo es efímero, todo puede perderse, todo puede desaparecer y que la única manera de detenerlo era mediante la literatura, mediante la escritura. En una ciudad tan atada a sus destrucciones. Creo que esa es la gran enseñanza de José Emilio y es un hilo que recorre toda su obra, tanto su poesía como sus novelas, como sus relatos y como esa columna maravillosa que ejerció durante medio siglo de periodismo cultural que fueron los inventarios, ¿no? Sí, ahí están. Y bueno, tú lo ibas a escuchar allá al Colegio Nacional y después regresaban hasta la Condesa, ¿no? Sí, y yo iba cada año porque él daba durante una semana una conferencia que duraba 1:30, 2 horas sobre diversos temas que tenían que ver con el pasado literario de México. Por ahí desfilaba la obra de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, desfilaban las crónicas de Guillermo Prieto, la obra de Altamirano. Era Pacheco un personaje que parecía que había conocido a todas estas personas por la facilidad con la que se refería a ellos y a su obra. Entonces era fascinante irlo a escuchar y con el paso de los años, cuando el viernes que terminaba su conferencia, hicimos una especie de ritual que era que yo lo recogía al terminar la conferencia y nos íbamos en un coche destartalado que yo tenía atravesando el centro hacia Nuevo León o al Xel-Há, Nuevo León, Colonia Condesa, para comer tacos de cochinita y cubas, que era lo que le gustaba en ese momento a José Emilio. Pero el trayecto, yo no quería llegar porque el trayecto era fascinante, íbamos a vuelta de rueda en el tráfico, atravesando los viejos edificios del centro, muchas de las cosas que él dejó en poemas o en relatos estaban ahí, y la gran enseñanza era que él se sentía como un fantasma ya dentro de la ciudad en la que él había crecido y vivido y aprendido a querer. Ya no existía, ya no estaba, se le había ido y la miraba con muchísima nostalgia. Y eso provocaba una especie de ansiedad, porque con el paso de los días la ciudad se iba perdiendo un poco más. Yo creo que esa es una de las grandes tragedias de la Ciudad de México, que no hemos sabido preservar su memoria, respetar su patrimonio, hemos perdido brutalmente el pasado. Una parte efectivamente es así, y bueno, cuando uno va pues recordando cines, teatros, todo lo demás. Pero déjame usar 2 preguntas, así me las voy a fusilar directamente, total estamos entre amigos y ya es viernes, de la estupenda entrevista que le hiciste a Monsiváis y que reproduces en estas crónicas. Yo, por cierto, no sabía la historia de Monsiváis, cómo se adentra a los libros, pero le haces 2 preguntas así directas. ¿A ti qué es lo que más te gusta de la ciudad? Por supuesto, aquí en el libro está lo que te dijo Monsiváis. Yo te lo pregunto ahora de Mauleón, ¿qué es lo que más te gusta de la ciudad? No, desde luego el centro histórico me provoca una serie de emociones inmensas, sobre todo la parte que se encuentra detrás del Palacio Nacional, la parte, digamos, olvidada, la parte que no es tan turística, que no es tan frecuentada. ¿Por cuál, hacia Santo Domingo o hacia Moneda o dónde? No, del Palacio Nacional hacia la Merced
toda esa hacia la Merced de la ciudad vieja, donde todavía hay muchísimos lugares en los que parece el tiempo detenido dentro de viejas vecindades que tienen como una pátina antigua que no se encuentra en otras zonas del centro. Y es una zona también muy atada a sus leyendas. Cuando le cambiaron los nombres a la ciudad para ponerle nombres de repúblicas latinoamericanas, como un homenaje a quienes habían venido a festejar con Obregón el centenario de la consumación de la independencia, le quitaron a la ciudad sus viejos nombres. La calle que se llamaba la cerca de la Puerta Falsa de San Andrés se llamó República del Perú, por ejemplo. Bien. Y así fueron quitándole los nombres antiguos, pero en la parte de atrás todavía quedan muchas calles que uno encuentra con nombres enigmáticos, misteriosos, que hacen referencia al pasado real, a los siglos que han transcurrido por esta... Que es una forma de perder. Digo, yo me enteré, por ejemplo, creo que es la crónica que hablas de Couto, que es muy interesante. No me recuerda también una novela, creo que hizo Rafa Pérez Gay. En este caso que Izazaga se llamaba Verde, ¿no? O algo así. Se van perdiendo los nombres. Qué bonito nombre. Parece novela de Vargas Llosa. Calle Verde. En un ramo y en la otra se llamaba Monte Alegre. Le pusieron Izazaga. Es que, digamos que al triunfo de los liberales concibieron la idea de que la ciudad nos diera clases de historia y de civismo y que recordara los nombres de sus héroes. Entonces le quitaron muchos de los viejos nombres para imponer los de los héroes de la independencia y de la reforma. Si tú te das cuenta, en todas las ciudades y en todos los pueblos de México hay una calle, Avenida Juárez, una calle Hidalgo, una Allende, una Aldama. 60 calles. Era la religión cívica, ¿no? Si hubieran ganado los conservadores, probablemente Avenida Juárez se llamaría Avenida Miramón o algo así. Pero la idea es que se vuelven como pizarrones donde aprendes historia. Y eso yo creo que le hizo muchísimo daño a la memoria de la ciudad, porque la gente vivía conectada con el nombre de sus calles, significaban algo. Ahí había ocurrido un suceso. Había en Montserrat, por ejemplo, la calle de Montserrat, había un convento del que no quedan más que unos cuantos arcos, y hoy le llamamos Izazaga. Cada calle hacía referencia a un vecino, a un edificio o a un suceso que había ocurrido y que era recordado por la memoria colectiva. Cuando el gobierno o el Estado, digamos, se apropia de las calles e impone los nombres, algo se rompe en la memoria de la ciudad. Esto pasó a finales del siglo XIX y volvió a pasar durante el Porfiriato y se recrudeció durante la posrevolución. De manera que quienes nacimos en la Ciudad de México en el siglo XX no teníamos ya esa conexión que tuvieron otros habitantes de la ciudad. O la vemos fragmentariamente como con lunares, ¿no? Me encanta la crónica que haces del incendio de la Santa Veracruz y esa plaza que se sigue hundiendo, ¿no? La ves ahí, pues como feneciendo literalmente la ciudad. Pero te hago la otra pregunta que le hiciste a Monsiváis para completar la mancuerna. ¿Qué es lo que más repudias de esta ciudad? No, bueno, es que se ha vuelto una ciudad inmensa, ¿no? Esa megalópolis que invadió cerros, barrancas, que secó los lagos, que secó sus ríos, que todo lo volvió asfalto, es absolutamente pavoroso. Pero al mismo tiempo es maravilloso. Por ejemplo, cuando uno llega en avión a la ciudad y llega de día, lo que ve es aterrador. Pero si uno llega de noche y la ve iluminada y oscura, con brillos y oscuridades, pues parece que es un alajero lleno de joyas, es una cosa maravillosa. Y creo que tiene los dos esas dos formas de ser. Es una ciudad que repudias, que odias, y al mismo tiempo es una ciudad que amas infinitamente, ¿no? Sí. Oye, por supuesto que vas eligiendo crónicas diferentes. Yo no sabía que habíamos tenido una mujer aviadora o el olvidado doctor Balmis. Me gustó mucho también, por razones creo que obvias, la forma en que describes a Juárez, ¿no? Cómo lo van recordando sus contemporáneos y el benemérito de las Américas empieza a resultar muy difícil, resulta un personaje político muy difícil para convivir con él por parte de sus contemporáneos. Muy interesante ese enfoque también, Héctor.
Sí, pues es un personaje que quienes habían luchado con él contra los invasores franceses, quienes lo habían acompañado en sus largas caminatas en el éxodo por el norte del país, cruzando desiertos, llevando la República en un carruaje, etcétera, vieron la transformación brutal que sufrió ese Juárez al llegar al poder. Y ser considerado por gente como Altamirano o como por Ignacio Ramírez un enemigo mayor de la democracia, ¿no? Altamirano era el mayor héroe civil, ¿no?, de aquellos años. Sí, pues era como un santo laico. Todo el mundo lo reverenciaba. La verdad es que el legado de Altamirano es inmenso en un momento en el que el país estaba polarizado, dividido en dos bandos que no concebían la existencia si no era mediante la eliminación o el aniquilamiento del otro. Y el gran legado de Altamirano es decir, deténganse y vamos a olvidar esto y vamos a empezar a reconstruir este país desde las letras. Así es esa crónica, y hay otras que nos recuerdan a los Robachicos o cómo nace efectivamente esta idea. ¿Cómo vas seleccionando las crónicas? Vamos en el 4º volumen, pero entiendo que vas a preparar el 5º y el 6º, Héctor. Sí, así es. Pues la ciudad misma va contando cosas. Yo la camino mucho, pues, porque hago un programa que se trata de contar la historia de las calles de la ciudad, por lo menos una vez, un día a la semana paso horas caminando. Ya lo vemos en ADN 40, por supuesto. Así es. Se llama El Foco, y bueno, haciendo El Foco, pues he ido encontrando cosas de una ciudad que yo creía que conocía y que solamente me ha constatado 14 años después que la sigo desconociendo, o la seguimos desconociendo, pero la ciudad te va sugiriendo o vas encontrando en las hemerotecas o en los libros de viejo que venden en la calle de Donceles, etcétera, historias olvidadas, historias minúsculas que al revisarlas te alumbran zonas de la vida o de la vida cotidiana o de la historia de la ciudad a lo largo de 500 años. Y es un trabajo fascinante porque nunca sabes qué vas a encontrar. Hace unos meses, ya cerrando este libro, entré a una librería de viejo y en el anaquel de la Ciudad de México encontré un libro que se llamaba La Santa de Coyoacán. Y lo saqué para ver qué era, y en la portada venía la foto de una mujer bellísima, pero muerta en su ataúd, rodeada de flores, pero bellísima. Y me interesó, comencé a hojearlo, y me di cuenta que es la historia de una mujer que en tiempos de la persecución religiosa, en tiempos de los cristeros, etcétera, se enfrentó a los hombres de Garrido Canaval que querían destruir la iglesia de Coyoacán, y la mataron. Entonces se levantó un culto, ya hoy un poco o bastante olvidado, pero se levantó una especie de culto alrededor de la figura de esta muchacha de 24 años que perdió la vida defendiendo su iglesia, digamos. Y este hecho tan, digamos, olvidado y minúsculo, cuando lo comienzas a revisar, te revela el trasfondo de un México que vivió unos años terribles, los curas dando misa a escondidas, siendo fusilados si los descubrían, los católicos poniendo bombas al poder civil o atentando contra el mismo presidente para terminar con esa persecución. Otra vez la polarización entre jacobinos y católicos, muchas veces de la misma familia, que dejaban de hablarse, se dejaban de ver, a veces se encontraban en los campos de batalla del Bajío y se mataban, etcétera. Y es algo muy cercano. Parece que pasó en otro mundo, pero lo tenemos demasiado cerca, ¿no? No, sí, el garridismo, bueno, tuvo su importancia, y bueno, todo el movimiento cristero. En este caso las crónicas se mueven como entre dos pandemias, ¿no? Recuerdas la del 18, ¿no? La de la influenza española, y después pues esta última que hizo que la ciudad tuviera particularidades en su forma de reaccionar y en su forma de vivir la pandemia, Héctor. Muy pronto, cuando llegan los conquistadores españoles, en el barco de uno de ellos viene un conquistador negro que llega con Pánfilo de Narváez y que viene enfermo de viruela. Lo bajan, lo meten a una aldea, y al poco tiempo toda la gente de esa aldea está muerta. Y comienza la primera gran pandemia que se vive en estas tierras. Uno puede recorrer la historia de México también contando la historia de las epidemias que azotaron el siglo XVI, el XVII, el XVIII, el XIX fue brutal,
y todavía en 1918 la influenza española, que es, digamos, el antecedente más cercano a lo que hemos vivido nosotros y que resultó verdaderamente pavorosa, con 500,000 de muertos. Epidemias, terremotos, inundaciones, de todo ha vivido esta ciudad, y en estas crónicas espléndidamente escritas por lo demás. Además, los libros son preciosos, el formato es muy agradable y están circulando entonces recientemente el 3 y el 4, el 1 y el 2 son del 18, Héctor. Sí, son aparecieron a finales de 2018 y cuando llegó la pandemia y nos tuvimos que confinar, yo me encontré muchos libros que había comprado y que no había podido leer, que tenían que ver con historias de la ciudad, y durante el encierro los comencé a leer y fue como si la ciudad viniera a contarme. Yo no podía ir a la ciudad y la ciudad viniera a contarme, a seguirme contando historias, y bajo ese impulso y en ese encierro fue donde hice estos 2 libros. Oye, ponte el saco y nos vemos en Casa Bajo. ¿Cómo se llamaba ese bar? Que yo no sabía que existía. Yo juraba que era el Salón Bach, y brindamos por Max Moctezuma. ¿Qué te parece? Perfectísimo. Correcto. Ya no existe el Salón Bach, ¿no? No, existe, todavía existe. Estuvo cerrado años, pero ahora existe. Ya no está en el lugar donde estuvo, donde mataron donde murió Bernardo Couto y donde mataron a Guti Cárdenas. Ahora existe en la calle de Bolívar y 5 de Mayo, donde está desde 1940 y tantos, en un sótano. Y ahora tocan jazz y tiene como otra atmósfera, pero ahí sigue el lugar. Bueno, pues iremos a celebrar a Matos y por supuesto a la Ciudad Oculta. Héctor, te mando un abrazo. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Gracias. La Ciudad Oculta, 500 años de historia, crónicas de Héctor de Mauleón. Vale mucho la pena, se lee de manera agradable, y si usted vive en la capital, pues la disfruta triplemente. Nos vamos, cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece.